¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto. Hoy me da mucho gusto tener conmigo a Lisa Sánchez. Hoy quiero hablar de toda esta combinación en la que estamos metidos en un año electoral. Y Lisa viene viéndolo, que es la cantidad de violencia, estos primeros, no primeros, porque de verdad que hay organizaciones que vienen siguiéndolo desde el año pasado, aquí se los damos a conocer, el problema de violencia electoral, pero de repente tuvimos 3 eventos electorales de violencia electoral fuertes, homicidios electorales y atentados en pocos días. Al mismo tiempo, una discusión que quiero que me aclares un poco, donde si la guardia o no la guardia, porque se le acaba, y que si la corte y etcétera, que porque toda la estrategia de seguridad tiene que ver con los militares y la Guardia Nacional. Todo esto en tiempos de elecciones. Así que, primero, Lisa, ¿dónde está hoy? ¿Dónde está hoy el asunto de la guardia de los militares en la Suprema Corte, en la revisión, en el Congreso? ¿Dónde está eso hoy? A ver, recordemos que la Guardia Nacional, de acuerdo a lo que quería hacer el presidente de la República, era mandarla a un control absoluto por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso no logró hacerse por la vía de una reforma constitucional y se hizo por la vía de reformas a leyes secundarias. Son 6 leyes que se reformaron y mandaron el control administrativo y operativo de la Guardia a la Sedena, aunque en teoría seguía siendo una corporación que dependía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La Corte, cuando llegan esas reformas a ser analizadas en su constitucionalidad, lo que dice es, la Constitución es muy clara y dice que la seguridad pública es un asunto de policías civiles. La Guardia Nacional fue creada en la reforma constitucional de 2019 como una corporación policial y civil. Por lo tanto, no se puede mandar ni un poquito del control operativo y administrativo a la Defensa Nacional, tiene que permanecer en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y lo regresa, invalida, digamos, ese envío de control operativo y administrativo y dice, pero este regreso al control, a la esfera de control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no se va a poder hacer este año, eso lo define a mediados del 2023, porque el presupuesto de egresos de la Federación de este año, de 2023, contempló que quien manejara los dineros, eso significa el Fuera el control ejército. administrativo de la Guardia, fuera el ejército, pues vamos a dejar que se agote el año fiscal 2023 y a partir del inicio del año fiscal 2024 debe devolverse el control administrativo y operativo de la Guardia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Eso se contempló en el paquete fiscal del 2024 y el dinero, digamos, de los salarios y el costo operativo del año 2024 se le asignó a la Secretaría de Protección Ciudadana y en teoría, a partir del 1 de enero, administrativamente, quien tiene que estar erogando los salarios de los miembros de la Guardia Nacional es la Secretaría de Protección Ciudadana. ¿Cuál es un poco el problema que La permanece? discusión, que son militares en su mayoría, que tienen sueldos según lo que dice el ejército, prestaciones según el ejército, bueno, creo que hasta sus Rangos, afores, ¿no? antigüedades, Sí, ¿no? exacto. Digamos, todo lo que significa la relación laboral, pues se mantuvo por esta palabra de separación funcional de institución armada de origen que se quedó en la reforma constitucional de 2019, siguen siendo efectivos militares y siguen peleando que se respete, digamos, su antigüedad, su rango, sus ascensos, sus prestaciones, etcétera, algo que va a ser complicado y por lo cual, pues por el momento y por este ejercicio fiscal, se queda acá, pero no olvidemos que el presidente ya nos dijo que en febrero manda una nueva iniciativa de reforma constitucional con el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso y que lo va a volver a intentar. Entonces tendríamos que ver esa ¿Qué pasa? discusión legislativa para saber el largo plazo. Ahora, con los eventos que estamos viviendo, eh, Tabasco, Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Guanajuato, podría decir Tamaulipas, 4 veces Guanajuato, Estado de México, etcétera. Uf, también la Guardia Nacional en este especie de limbo no es la mejor noticia tampoco, porque sí estamos viviendo un momento apretado, ¿no? De ustedes lo siguen en MUCD, pero hicieron el Atlas de Homicidios, etcétera. Sí estamos viviendo como cada año momentos complicados, como cada año de elección, ¿no, Lisa?
Sí, bueno, a ver, aquí creo que vale la pena entrar a dos cosas. La primera es saber qué hace la Guardia Nacional, porque efectivamente, ¿no? A nadie le conviene tener a la Guardia Nacional en un limbo, pero creo que también hay una mentira del debate público que en realidad considera que la Guardia Nacional es quien hoy está haciendo Ok, seguridad pública a nivel federal. Y no lo están haciendo, y eso lo dio hace un mes más o menos el INEGI en su último estudio de qué está haciendo la Guardia Nacional. Resulta que la Guardia Nacional se dedica a control migratorio, a detención y puesta a disposición de migrantes. Y por el otro lado, se dedica a monitorear accidentes carreteros, que ni siquiera significa garantizar la seguridad de las carreteras, sino que vigila cuáles son los incidentes que se presentan en las carreteras y en algunos casos, que son mínimos, menos de 200 casos por año, interviene en algunos actos delictivos cometidos en las carreteras nacionales. Sin embargo, quien sí está realizando las tareas de seguridad pública son los militares como es el Fuerza ejército. Armada permanente, militares y marinos, por la vía de convenios con los estados y municipios, en donde las finanzas de los estados y municipios están pagando sobresueldos a esos soldados y a esos marinos para que hagan tareas de seguridad pública. Entonces, primer mensaje, la Guardia Nacional no es necesariamente quien está haciendo seguridad, está haciendo migración y vigilancia de carreteras. Quien está haciendo seguridad en el territorio nacional es el ejército y es la marina a través de estos convenios que vale la pena además decir no son fiscalizados y no son transparentes al público, por lo tanto no sabemos ni qué hacen, ni cuánto tiempo, ni cuánto cuesta. Lo que Ahora, queda claro es que por sus números también, porque es un problema de números del ejército, pues tampoco alcanza al tamaño del lío que traemos, ¿no? Porque, ¿no? Las fuerzas municipales se han reducido, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? claro, a ver, la presencia de los militares, como lo pagan las arcas estatales y municipales, ¿no? Al margen de los subsidios que entrega la federación para esto, pues efectivamente generan círculos viciosos de debilitamiento de las capacidades locales, civiles y policiales, más fiscalías, en aquellos lugares en donde tienen presencia y eso evidentemente pues genera como el huevo y la serpiente, ¿no? Como no hay esas capacidades, necesitamos seguir dependiendo de esos militares y finalmente nunca se crean las instituciones que se necesitan para garantizar la seguridad. Pero hablabas de otra cosa que me parece muy importante meter en la ecuación y es, esto es particularmente preocupante y por lo tanto el tema de seguridad debe estar en las agendas de todas las autoridades en todos los niveles este año, porque cuando se realizan ciclos electorales o cuando vienen ciclos electorales, lo que se ve por la evidencia empírica es un aumento en la violencia en general en el país porque en este país, además de la presencia de actores criminales, pues esos actores criminales dependen de un equilibrio que se da por la protección de actores estatales, de autoridades de todos los niveles, que son quienes en realidad mantienen, digamos, en cierta homeostasis la operación de la delincuencia, particularmente de la delincuencia organizada a través de redes de protección que se sustentan desde el Estado. Entonces, cuando hay cambio de autoridades por un ciclo electoral, lo que normalmente se rompe es el equilibrio de esas redes y se tiende a recurrir muchísimo más a la violencia, que ya no solo es un tipo de violencia política contra candidatos, contra operadores políticos, sino que se vuelve una violencia que afecta también a la ciudadanía porque esos equilibrios de protección se rompen. Y sobre todo en tiempos en donde hemos visto crecer esta apropiación de territorio para la extorsión, el derecho de piso, la apropiación de, pues ahora sí que de impuestos, de impuestos ilegales por cierta producción, imposición de precios, etcétera, etcétera, pues todavía se vuelve, ¿no? Peor porque es muy regional, es muy establecido y entonces las autoridades locales importan mucho más a quienes se dedican a estos crímenes, ¿no? Totalmente. Además, hay que reconocer, por ejemplo, que a diferencia de lo que podría suceder con el tema del homicidio doloso, en donde hemos discutido varias veces si hubo primero un estancamiento y luego un decrecimiento, por lo menos del número de homicidios dolosos registrados como homicidios dolosos por la autoridad, el caso, por ejemplo, de otros delitos que dejan víctimas y que son particularmente indicativos no solo de la existencia de redes criminales organizadas, sino también de redes de protección del Estado, como es la extorsión, es un delito que se ha mantenido en aumento durante toda esta administración. Son aumentos, digamos, relativamente ligeros años con otros.
hasta donde ha reportado el Secretariado Ejecutivo, para noviembre del 2023 es un aumento del 1% con respecto al año anterior, pero, ¿no? Digamos, ahí tenemos focos rojos particularmente importantes en el Estado de México, en Guanajuato, en Nuevo León, en Jalisco, en Morelos y Colima, que dependiendo de números absolutos o incluso por tasas, ya ponderando por población, pues son los estados que más presencia tienen de este delito, que en realidad en los hechos es una doble tributación, ¿no? Los Claro, ciudadanos pagan un sí, sí, impuesto a la autoridad constituida y pagan otro a al la otro. delincuencia, que es la que la cobra, ¿no? Ahora, hay una cosa que me preocupa, que es, todos sabemos por cómo está hoy Claudia Sheinbaum, que no va a hablar mucho del ejército y su posición, y más bien va a decir, miren, ahí están y están cumpliendo. Pero es el ejército el que está haciendo la estrategia de seguridad federal en este país. Tampoco sé si Xochitl, si la otra candidata o si algún día existe otro candidato o candidata del tercer partido, tampoco va a estar muy fácil hablar de estrategia de seguridad cuando la estrategia de seguridad lo tienen los militares, ¿no? O sea, Mira, yo te diría, sí, sí están en lo armados y federal. tienen trenes y aeropuertos y aduanas ahora, ¿no? Claro, además tú lo escribías muy bien, justamente es una corporación que ya está a nivel de corporación empresarial y entonces además de hacerse cargo de la seguridad, se está haciendo cargo de distintas tareas gubernamentales, unas rentables, otras no, pero básicamente a través de empresas. Hay 16 empresas de participación mayoritaria del Estado en poder de las Fuerzas Armadas para una cantidad de cosas que no deberían estar operando. Pero al margen de si es constitucional, si deberían estar haciendo esto o no, efectivamente tienen el peso absoluto en la conducción de la estrategia de seguridad a nivel federal, que sí te podría decir que ambas candidatas tendrían que estar diciendo. Punto A ver, número uno, si sí creamos una corporación civil y policial federal como la Guardia Nacional, esa tienen que garantizar que efectivamente así sea de forma paulatina y hasta el 2028 existe el plazo para que militares participen en tareas policiales, se vuelva una corporación policial. Eso tendría que estar en la agenda y tendría que haber un plan de retiro gradual de los militares. Pero más importante que eso, y particularmente para Claudia Sheinbaum, que es parte de la mayoría, es que ya ese partido, Morena, tiene el control de al menos 22 gobiernos locales. Si hubiese la voluntad de una estrategia civil y policial de seguridad, Claudia tendría que estar demandando que todos esos gobiernos estatales y locales generaran lo que tiene la reforma constitucional del 2019, que es la obligación de desarrollo y profesionalización policial en lo local. Sí podrían darle la vuelta al tema en lo local, porque ya tienen la mayoría de los estados y de ahí podrían salir, y es una invitación que hago ya para cerrar, las mejores prácticas de fortalecimiento de las instituciones civiles y policiales en lo local, si verdaderamente Morena lo quisiera. y la verdad es que tienen la experiencia. En esta ciudad nunca llegaron. Ah, llegaron al metro un ratito. Pero en esta ciudad nunca llegaron. Tienen la experiencia. Vamos a ver qué pasa. Lisa, te mando un Ojalá abrazo. lo Mil hagan. gracias. Gracias a todos ustedes. Que les vaya Igualmente. muy bien.